Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. Bienvenidos a Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que nos involucra a todos, la discapacidad. Y al respecto tenemos al pedagogo Diego Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. Pues Diego, amigos, amigas, la discapacidad es un tema muy interesante en donde muchas de las veces, Diego, nosotros como sociedad estamos incluidos o no nos incluimos. Pero para conocer mejor de este tema, qué mejor que Diego Peña nos diga, Diego, ¿qué es la discapacidad? Ok, pues voy a retomar algunas palabras de la conceptualización de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dice que es la restricción o limitación de una persona para realizar ciertas acciones que las personas normales o con normalidad realizamos comúnmente. Bien, pero digo, aquí sería lo interesante, ¿qué es lo normal? ¿O qué es una persona normal? ¿No? Vaya, todos tenemos alguna característica, alguna situación. ¿A partir de dónde o de qué o de quién se dice esto es normal, esta persona tiene una discapacidad? Pues la normalidad es subjetiva, ¿no? Dependiendo de cada una de las personas, de cada una de las contextualizaciones, de los estados, de los países, porque realmente lo que es normal para una persona, para otra no es normal. Entonces, ¿cuál es la normalidad? No existe, porque cada uno tiene ese concepto dependiendo del momento y del lugar donde se encuentra. Diego, ¿y cuáles son las discapacidades más comunes que se pueden presentar? Ok, tenemos, pues las más comunes, de hecho son 4. La discapacidad intelectual, que tiene que ver con la parte cognitiva, la parte mental. La discapacidad auditiva, su nombre lo dice, ¿no? Desde la gente que escucha muy poco hasta los que no escuchan nada, gente que necesita implantes, gente que necesita apoyos auditivos. La discapacidad visual igual tiene ciertos niveles, y la discapacidad motora. Son las 4 más elementales que se llaman. Diego, público, ¿esa discapacidad se nace o la adquirimos en el transcurso de la vida? Pregunta muy interesante. Sí, hay discapacidades en donde se nace por todos los procesos del embarazo, incluso a la hora de nacer. A veces los niños, las bebés no respiran, anorexia neonatal, y entonces pues genera cierta discapacidad. También hay personas que pues perdieron la vista por alguna situación meramente física, algún accidente, igual pierden alguna extremidad, brazos, piernas, algún ruido. Hay personas que por una explosión o algo perdieron su audición. Entonces se nace y también se adquiere. Diego Peña, ¿estas personas que tienen una discapacidad tienen los mismos derechos? Sí, y de hecho en estos últimos años las personas con discapacidad tienen un poco más de derecho. A lo mejor está mal decirlo, pero las políticas gubernamentales ya se están enfocando más en estas personas con discapacidad y le están generando ciertos derechos que antes no los tenían. Como aquí en México ya tienen un apoyo económico.
Entonces tienen todos los derechos que cualquier Claro. persona normal. Y es interesante lo que acabo de decir, también público, bien saben que litigio sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho, efectivamente, las personas con discapacidad no dejan de ser personas y por lo tanto tienen los mismos derechos que todos y cada uno de nosotros. Pero Diego, desde tu experiencia, ¿se debe ser inclusivo? ¿Cómo es ese término de tenemos que ser inclusivos? Lo escuchamos, pero pocas veces lo analizamos. Realmente este término de inclusión, yo diría que muchos lugares, mucha parte de la sociedad, la educación, la parte laboral, no hacemos una inclusión a fondo, sino que hacemos una inserción. ¿Por qué? Porque mi sistema me está pidiendo que tenga cierto número de personas en mi nómina laboral, ¿sí? Porque el sistema me está diciendo que en educación debemos de atender a estas personas con discapacidad, pero hasta dónde las atendemos, eso implica si realmente las estamos atendiendo como se debe, con todas las características que nosotros podamos apoyar y respaldar, entonces estamos haciendo una inclusión. Pero si nada más lo tenemos para cubrir ese porcentaje o esas necesidades que me está exigiendo el sistema, entonces estamos hablando de una inserción. Diego, en base a esta línea que nos estás comentando, ¿qué consideras que nosotros como sociedad debemos de entender, debemos tomar en cuenta para que realmente realicemos una inclusión de estas personas con una discapacidad? Punto principal que debemos de tomar nosotros como sociedad es esa parte en donde nosotros tenemos que verlos a ellos como una persona normal, como una persona que puede realizar todas y cada una de las actividades, dándole las herramientas necesarias para que se pueda desenvolver común y corriente como cualquiera de nosotros. Bien. Y jurídicamente, ¿consideras que las personas con discapacidad están protegidas, están también protegiendo sus derechos humanos? ¿O qué consideras que nos hace falta, tanto social como ese sistema de gobierno, para que esa protección, esa inclusión realmente sea efectiva, sea sustantiva? Excelente pregunta. Sí hay muchas leyes que protegen a estas personas, pero no es que las haya, sino que no las llevamos a cabo. O sea, ¿quién nos hace esa exigencia? Incluso muchas personas con ciertas discapacidades desconocen sus derechos. O sea, el derecho a la educación no es para nada más personas normales, llamándolo de alguna manera, sino para todas las personas. Sí. Y hay gente, nos tocó un caso en el centro donde yo trabajo, que llevaron a una señorita a los 42 años de edad. Entonces dices, ¿conoce o no conoce sus derechos? Desde ahí debemos de partir. Conocer los derechos, pero no solamente conocerlos, sino también aplicarlos. Ahora, ¿quiénes son los que deben de tener esa capacitación, esa preparación, ese algo que se necesite si en la familia hay una persona con una discapacidad? Porque muchas de las veces la familia es la que primero como que pone alguna barrera. ¿Qué le dirías tú a ese entorno familiar que hay una persona con algún tipo de discapacidad? Pues el ejemplo que te ponía hace rato, ¿no? La limitante. ¿Por qué esa familia llevó a esta señorita hasta los 42 años a una institución educativa? Desconocimiento, temor, miedo, vergüenza. Son las limitantes que de repente la misma familia, el entorno cultural, el contexto, le están poniendo a las personas con discapacidad. La otra, el desconocimiento de todo el ente social en donde no sabemos cómo tratar a estas personas. A veces queremos solucionarle todo, sin permitirle que esta persona desarrolle o realice sus actividades comunes. Sí, podemos darles herramientas, ¿sí?, para que pueda desenvolver esa actividad. Entonces, es toda una sensibilización. Aunque la gente ya conoce cada vez más de discapacidad, ¿sí?, tenemos que sensibilizarla, no hacerle todo, ni tampoco de abandonarla. Ahora, Diego Peña, ¿qué les podrías decir a las personas que nos están viendo que tienen una discapacidad? ¿Cómo los podrías tú orientar para
que de manera efectiva, como tú bien lo acabas de decir, reconozcan, perciban y sobre todo asuman que sí tienen derechos. Ok, si me permites, en la descripción del video te voy a dejar una liga, sí, en donde hay un video que me parece muy interesante, de una persona que no tiene los dos brazos, y cómo realmente realiza casi todo lo que tú te puedas imaginar, al igual que una persona que tiene los dos brazos. Entonces es ahí a donde, ¿quién es discapacitado? La persona que ha perdido sus extremidades, la persona que intelectualmente no tiene ese nivel cognitivo, la persona que no escucha, la que no ve, o todos tenemos cierto nivel de discapacidad. Entonces mi recomendación es que, independientemente de lo que nosotros tengamos, de la discapacidad que lleguemos a tener, que realmente luchemos por minimizar esa discapacidad, por ser normales, ¿no? Por darle esa evidencia a la sociedad que cada vez se siente más limitada, y a veces los que somos normales nos estamos convirtiendo en discapacitados. Claro. Pues Diego Peña, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por la información. Y ustedes, amigos, amigas, si requieren de esta información, Diego, ¿dónde te pueden localizar? Claro que sí, estoy en un centro de atención múltiple, centro de atención CAM Jean Piaget, de educación especial, o si gustan también en la descripción dejamos mi correo y mi número telefónico, y también ya hay por ahí un video, sí, ¿no? un canal de YouTube. Oye, qué bien. Pues amigos, ustedes ya saben, con Diego Peña, alguna duda sobre discapacidad, para ti que tienes alguna discapacidad, pero también para ti que tienes un familiar con una discapacidad, a través de Diego Peña es el conducto. ¿Para qué? Para que hagamos valer esos derechos humanos que tú tienes. Y como bien lo dices, muchas de las veces los limitantes o la discapacidad solemos tenerla nosotros, porque ustedes, amigos, amigas, que tienen algún tipo de discapacidad, tienen todos y cada uno de los derechos, al igual que todas las personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer valer esos derechos. Pues amigos, amigas, se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez, no antes invitarlos a que vean su programa Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. No olviden darle like, no olviden sugerirlo, incluso replicarlo, para que juntos hagamos una cultura jurídica, una cultura de derechos humanos, y sobre todo construyamos una sociedad en paz. Y de igual manera, suscríbanse al canal, que este canal es de ustedes y para ustedes. Hasta la siguiente.